¿Alguien empezó de nuevo más tarde en la vida y tuvo éxito? ¿Cuál es tu historia? Pasé la mayor parte de la secundaria fumando hierba y evitando la escuela. En mi último año me gradué con un promedio acumulativo de 2,00. Si hubiera obtenido una calificación peor, habría tenido que conseguir mi GED. No era estúpido, simplemente no quería ir a la escuela. Nunca. Terminé escapándome de casa, viajando con los Grateful Dead durante un año. Viví en la calle en Chicago. Pasé otro año viviendo en comunas llamadas Rainbow Gatherings en los bosques nacionales. En algún momento, terminé en Nebraska y pasé años allí trabajando por el salario mínimo y de fiesta durante mis veintitantos. Luego fui un pobre repartidor en Nueva York, dependiendo de la venta de hierba para pagar el alquiler. Terminé mudándome al Pacífico Noroeste con nada más que un viejo Mitsubishi Lancer y algunas ropas. En algún momento, cuando tenía 34 años, prometí a un amigo que solicitaría a la universidad local. Pensé que eso lo alejaría de mí cuando me rechazaran, pero en su lugar fui aceptado. Terminé especializándome en economía, y tomando como materias secundarias ciencias de la computación y matemáticas. Se me metió en la cabeza que quería un doctorado, así que trabajé arduamente, y saqué préstamos estudiantiles para no tener que trabajar a tiempo completo, y me enfoqué. Terminé convirtiéndome en un magner solar y fui aceptado en uno de los mejores programas de doctorado en sistemas complejos del mundo. Después de unos años de estudios de doctorado, decidí que la investigación no era para mí. Regresé al Pacífico Noroeste y conseguí un trabajo en una de las cooperativas de crédito más grandes de la región como programador de computadoras. Después de un año, había llamado la atención de algunos ejecutivos de la empresa debido a unos proyectos adicionales en los que trabajé. Ahora estoy a cargo de todo el modelado cuantitativo de riesgo en un portafolio de activos de $1.000 millones. Gano demasiado dinero como para gastarlo en cosas, tengo un prometido y un gato, y juego Hearthstone por diversión. No soy rico, pero definitivamente siento que lo logré, especialmente cuando pienso de dónde vengo. Estoy haciendo esto ahora mismo. Dejé la universidad y comencé un negocio cuando tenía 21 años. Lo perdí todo en 2008 y luego conseguí un gran empleo en una gran empresa. Hablé en contra de una política con la que no estaba de acuerdo y no me di cuenta de que estaba cometiendo suicidio profesional en ese momento hasta que comencé a fallar en las evaluaciones de desempeño. Me deprimí porque mi gran trabajo con oportunidades de crecimiento se convirtió en un trabajo sin futuro. Comencé a beber en exceso durante aproximadamente 2 años hasta que encontré el propósito de mi vida a los 30 años. Volé un avión por primera vez. Hice algunas investigaciones y descubrí que ser piloto profesional era un objetivo alcanzable. Retiré mi ahorro para el retiro, vendí todo lo que no necesitaba, y me mudé a la mitad del país para terminar la escuela y completar mi entrenamiento de vuelo. Ahora, a los 32 años, estoy cerca de graduarme de la universidad y cada día me acerco más a obtener mi licencia de piloto comercial. Pensé que mi vida había terminado a los 29. El plan era beber hasta que mi hígado fallara. Encontré una razón para vivir y ciertamente espero encontrar éxito por comenzar de nuevo más adelante en la vida. Fui a la universidad cuando tenía 17 años, justo después de la escuela secundaria. No tenía idea de qué quería estudiar y, en cuanto a ser estudiante, estaba, promedio, en un buen día. Mis boletas de calificaciones eran en su mayoría C, con un par de B y tal vez una D porque nunca ponía más que un esfuerzo minimalista en mis trabajos escolares. Odiaba la experiencia universitaria y abandoné después de un año. Extrañaba mi hogar y extrañaba poder trabajar y recibir un sueldo que pudiera gastar en cosas que me interesaban y en hacer cosas divertidas con amigos. Durante un par de años toqué en una banda de rock indie que realmente no llegó a ninguna parte. Fue muy divertido y tuve muchas experiencias geniales, pero realmente obstaculizó el progreso de mi vida en todos los demás aspectos: experiencia laboral, relaciones, educación. Perdía trabajos de izquierda a derecha porque tenía que salir de gira. Intenté tomar clases en la universidad comunitaria, pero simplemente no tenía ambición para mantenerme al día con el trabajo. También estaba muy deprimido en ese momento porque mi padre no apoyaba que estudiara diseño gráfico e ilustración, considerándolo un desperdicio de dinero, y siempre me decía que mejor me metiera en el oficio de la refrigeración.
Mi padre y yo chocábamos mucho y trabajar juntos siempre era una experiencia horrible que terminaba en una discusión. Es realmente difícil mantenerse motivado en la escuela cuando tus padres piensan que estás tomando una decisión estúpida para empezar. Terminé en una relación con un buen amigo que resultó ser un verdadero desastre. Mi madre también estaba bebiendo demasiado en ese momento, perdió su trabajo y me sentí obligado a abandonar mis cursos de la universidad comunitaria otra vez, solo estaba en 2, para ayudar a pagar la hipoteca de su casa. Estuve de paso por un tiempo, durmiendo en sofás y viviendo con amigos durante unos años, trabajando en restaurantes y haciendo una búsqueda de mi identidad. Eventualmente, después de leer algo de material de autoayuda y algunos libros sobre budismo, lo sé. Cursi, reuní el valor para reinscribirme en la universidad comunitaria para estudiar ilustración y diseño gráfico a los 23 años, la rompí. Saqué puros hasta obtener mi título de asociado. Fui aceptado en una de las mejores escuelas de arte y diseño del mundo, también con becas y subsidios. Me siento un poco extraño siendo estudiante de pregrado a los 26 años, pero se siente mucho mejor tener metas hacia las que estoy trabajando y estar avanzando. Mi GPA en este momento es de 3,75 y estoy trabajando para mejorarlo. Todo el hecho de tener una novia que me trataba mal, que mis padres me trataran mal y estar atrapado en esta horrible situación kafkiana en mis primeros 20 realmente me impulsó a hacer algunos cambios. También escuchando mucho, Juicy, de BGE, The World Is Yours, de Nas. Cuando tenía 18 años, fui a la universidad para estudiar ingeniería en computación, me fue muy mal y abandoné después del primer semestre. Terminé trabajando en empleos de baja calidad y salarios mínimos durante los siguientes 8 años. Finalmente, un día dije, a la mierda esto, y solicité ingreso en un colegio comunitario local. Terminé regresando a la universidad de la que me había retirado y me reinscribí en ingeniería en computación. Varios años después, finalmente me gradué a los 30 años. Ahora tengo una casa, un buen trabajo, un hijo, un perro, la cerca, y así sucesivamente, la mejor decisión que he tomado. Básicamente fracasé durante toda mi vida escolar. Tuve que repetir 2 clases. Pensaba que nunca lograría nada en la vida. Luego, a los 21 años, me desperté pensando en la vida. Decidí tomar acciones y obtener mis A-levels e ir a la universidad. Trabajé duro estudiando matemáticas y ciencias. Luego continué estudiando programación y áreas relacionadas. Ahora estoy en la fase final de mi maestría en ciencias de la computación mientras trabajo para IBM en el campo de la computación cognitiva, inteligencia artificial. Estoy ganando buen dinero. Hace 10 años, nunca habría pensado que esto fuera posible. Había estado trabajando en empleos sin futuro y estaba muy insatisfecho. Decidí cambiar de carrera, lo cual representó con acento agudo un gran golpe financiero al principio, pero 2 años después estoy ganando mejor dinero del que hacía, trabajando la mitad de tiempo en un trabajo que es demasiado fácil en mi campo. Francamente, la transición fue mucho más fácil de lo que imaginaba, como si todo se hubiera alineado, pero también mi trabajo actual es demasiado fácil, así que es hora de otro aumento y cambio de título. Bujú, la vida es tan difícil. Mi consejo: si no estás feliz donde estás y tienes una idea de dónde te gustaría estar, simplemente hazlo. Podrás intentar y fracasar o intentar y tener éxito, pero habrás intentado, y eso es más de lo que la mayoría puede decir. A menudo, el miedo a tomar la decisión es más difícil que vivir con ella. Ayer dijiste mañana, simplemente hazlo. Cumplí 18 años. Finalmente iba a vivir en un lugar lejos de mis padres, iba a ser increíble. Pero, en realidad, no lo fue. Fue difícil y una gran decepción, y durante mi primer año viviendo lejos de casa y estudiando negocios internacionales y administración, me deprimí. Todo era demasiado y el constante consumo de hierba tampoco me ayudó. Aunque lo que estudiaba era bastante entretenido y mis compañeros eran realmente amables, simplemente no podía verme sentada allí por otros 4 años solo para terminar en una oficina como todos los demás. Tomé un tiempo libre, visité a mi tía en Egipto, hice un poco de buceo y decidí que quería trabajar como buceadora, una buceadora comercial. Ahora estoy en Noruega estudiando para convertirme en aprendiz de buceadora y mi única preocupación en este momento es que no podré encontrar un trabajo. Pero, bueno, al menos ahora soy feliz.
Solo tengo 20 años y no he estado en un punto donde necesite empezar de nuevo, pero hoy sentí que se me quitó mucho estrés de encima gracias a que realmente tengo algún tipo de plan. No me llevará muy lejos todavía, pero es un plan que me gusta y siento que puedo llegar a algún lugar con él. El futuro siempre ha sido uno de mis mayores miedos porque nunca sabes qué puede suceder. Por primera vez en bastante tiempo, siento que tengo esperanza de verdad. No he empezado de nuevo y no he tenido éxito, pero ya no tengo miedo del futuro cercano. Eso cuenta por algo, ¿verdad? Estuve enganchada a la heroína y a otras sustancias ilícitas hasta que cumplí 27, casi 28 años. Fui a la cárcel, luego a rehabilitación y después a vivir en un lugar de sobriedad. Viví en una habitación sin baño en una parte mala de la ciudad mientras asistía a la universidad para obtener mi licenciatura y mi maestría en administración pública. Conocí a mi esposo a los 2 años de mi recuperación. Con casi 18 años de sobriedad, tengo un esposo, 3 hijos y soy propietaria de una casa en el área de la Bahía de San Francisco. Tengo un libro que saldrá el 8 de marzo. Tengo un gran trabajo dirigiendo servicios del condado como gerente de contratos. También regreso a la comunidad dirigiendo un programa de naloxona desde mi armario que ha salvado muchas vidas. Mi papá pasó la mayor parte de su vida adulta trabajando en una imprenta que copropietario con mis abuelos. Su relación con mi abuelo era terrible y él siempre estaba tan infeliz, apenas logrando salir adelante. Finalmente, en una de sus épicas discusiones, mi papá se cansó y básicamente les dijo a sus padres que se fueran al diablo y dejó el negocio. Mis abuelos y mi tío lo excluyeron de la familia, y a mi hermana y a mí, por asociación. Ahora, mi papá siempre ha estado bastante en forma y musculoso. Comenzó a dar clases grupales en el Good Life que solía frecuentar mientras aún trabajaba en el negocio familiar para complementar su miserable ingreso. Así que, cuando se fue, comenzó a hacer entrenamiento personal a través de Good Life. En unos años, construyó una clientela leal y comenzó a ganar un dinero decente. Hace 2 años y medio, dejó Good Life y abrió su propio pequeño gimnasio, y el negocio está prosperando. Ahora está generando suficiente ingreso para agregar una sala de terapia de masajes y viaja a México 4 veces al año. Sacrificó mucho cuando yo era más joven para darnos a mi hermana y a mí la mejor infancia que pudiéramos haber tenido, dadas las circunstancias. Me hace sentir increíble verlo finalmente feliz y disfrutando la vida. Él tiene 52 años ahora, así que abrió su estudio a los 50, lo que lo haría tener 45 años cuando empezó de nuevo. Resumen, papá dejó un negocio familiar fallido para convertirse en un exitoso entrenador personal. Cuando tenía 21 años, tenía serios problemas de autoestima. Odiaba mirarme en el espejo porque me encontraba horrible. Caí en un ciclo de salir con hombres terribles, abusivos o negligentes porque pensaba que eso era lo mejor que podía conseguir. Además, mi desarrollo emocional estaba severamente truncado porque fui educada en casa durante la secundaria. Tuve amigos cuando tenía 6 años, pero luego tuve que mudarme y no volví a tener un amigo hasta que cumplí 18. Después, me mudé con un hombre aterradoramente feo, abusivo y negligente al otro lado del país y viví en una pobreza absoluta durante más de 2 años. Después de un incidente de violencia doméstica en el que me arrojó un martillo y me ahogó antes de que un compañero de casa interviniera, mis padres me ayudaron a escapar financiando mi viaje de regreso a casa. Una vez que regresé, encontré un trabajo mucho mejor que me sacó de la pobreza. Un año después, me mudé por mi cuenta. Mi, ahora, prometido, a quien he conocido por más de 10 años, se mudó conmigo un año después. Es amable, inteligente y muy guapo. Aumentó mi autoestima como nunca. El año pasado hipotecamos nuestra primera casa juntos. Tenemos $10,000 en ahorros en efectivo. Ambos tenemos 401k bien financiados. Estamos planeando hacer mejoras en el hogar este año. Recibí 4 aumentos el año pasado y hemos disfrutado de 5 vacaciones increíbles. A veces me hace llorar pensar en dónde estaba en comparación con dónde estoy hoy. Me siento intensamente agradecida cada vez que miro el saldo de mi cuenta de ahorros o saco mi tarjeta para pagar una buena comida sin tener que revisar mi saldo hasta el último centavo. Sin esa horrible experiencia, nunca podría apreciar las cosas que tengo hoy como lo hago. No estoy seguro si esto cuenta, pero tuve bastante éxito,
vicepresidente en un banco comercial, y estaba bastante seguro de que haría director en el próximo año o algo así. Ya era prácticamente un hombre hecho a sí mismo. Vengo de una parte pobre de Londres, no tengo educación formal, así que el hecho de que tuviera esa posición ya era increíble para mí. Cuando ocurrió la recesión, fui una de las muchas personas que fueron despedidas con poca antelación. Al principio pensé que conseguiría un trabajo fácilmente, tenía un gran currículum, mucha experiencia y buenas referencias. Sin embargo, resultó que nadie en mi campo estaba contratando. Y no volvieron a hacerlo durante casi un año. Durante un tiempo estuve bien, había recibido una buena indemnización y ya tenía un montón de ahorros. Sin embargo, no estaba preparado para que pasaran 5 años para volver a un empleo a tiempo completo. Durante ese tiempo, agoté todos mis ahorros, perdí mi calificación crediticia, terminé profundamente endeudado, pero logré aferrarme a mi casa. Pagaba a todos algo pequeño cada mes para evitar acabar en la corte. De todos modos, durante ese tiempo hice cualquier trabajo que pudiera encontrar, limpieza de jardines, casas, pintura y decoración, trabajos pesados. Mientras tanto, estaba aplicando frenéticamente a trabajos, tratando con la gente de beneficios por desempleo, cuyo trabajo parece ser hacerte la vida miserable. Al final, después de 5 años de búsqueda y justo cuando había perdido toda esperanza, recibí una llamada de una empresa. Alguien a quien le había hecho un favor varios años antes me había recomendado para un puesto y estaban lo suficientemente interesados como para reunirse conmigo. Fui contratado de inmediato y pasé de una posición donde ganaba 20 libras a 50 libras al día por trabajos esporádicos, a ganar 300 libras al día. Todos los días. Avancemos 18 meses, me pidieron que asumiera un puesto de gestión que ahora ha crecido hasta el punto en que manejo la mayor parte de la empresa. Soy feliz. Sí. Y bastante rico. Edit algunos comentarios interesantes. Para aquellos que están atrapados en la trampa del desempleo, beneficios, y es una trampa para quienes piensan que es un camino fácil, el único consejo que puedo darles es que las cosas pueden mejorar. Simplemente hice cualquier trabajo que pudiera para mantener algo de dinero entrando y traté de aprovechar cualquier oportunidad que se me presentara. Para aquellos que preguntan sobre el trabajo o se preguntan cómo logré ganar 300 libras al día, trabajo en tecnologías de la información y, para ser honesto, mi tarifa antes de la recesión habría estado más cerca de 500 libras al día. Si tienes buenas habilidades y estás dispuesto a moverte por trabajo, puedes ganar eso fácilmente, y mucho más. Y no tienes que emborracharte para hacerlo. De hecho, puede ser una gran vida, excepto por hacer toda tu propia papelera de impuestos, pero tienes contadores para eso, y no, lo siento, no estoy contratando. Desearía hacerlo, me vendrían bien manos adicionales. Si ganamos algún contrato nuevo, lo que significa que puedo expandirme, publicaré un mensaje. Y a las personas que me envían mensajes diciendo que mi historia es una tontería o no tiene sentido. No me molestaré en entrar en más detalles, en su lugar, les sugiero que cierren la computadora, salgan un rato y se pongan un poco de sol en la cara. Nada de esto importa en tu vida y si piensas que sí, tienes un problema, amigo. Voy a presumir un poco de mi abuela. Mi abuelo se divorció de ella después de casi 25 años de matrimonio y habían estado juntos desde que ella tenía 14 años. Solo había terminado la escuela secundaria y nunca había trabajado en ningún lugar porque había dedicado su vida a cuidar de mis 2 tíos, mi papá y mi abuelo. Así que ella estaba en sus mediados de 40 años, sin experiencia laboral ni referencias, sin educación formal. Pero no permitió que eso la desanimara. Encontró un pequeño lugar, comenzó a trabajar en una librería. Años después, es dueña de la granja de sus sueños. Tiene un negocio de fibras vendiendo hilo y artículos de punto, y da clases de tejido y tintura. Tiene un esposo encantador y perfecto para ella. Estoy muy orgullosa de ella. Menor que 3. Claro, me mudé de casa cuando tenía 16 años y fui un chico de la calle durante un par de años. Salté de escuelas y arreglos de vivienda, y ocasionalmente pasé tiempo en sofás durante un par de años hasta que cumplí 18. A los 18 me uní al ejército y fue como nacer de nuevo. Comía todos los días, tenía un lugar donde vivir, mi ropa no se estaba descomponiendo. Tenía orgullo en lo que hacía y en lo que lograba. Tuve suficiente éxito que me ofrecieron una comisión desde las filas.
Básicamente, convirtiéndome en oficial y asistiendo a la universidad con los gastos del gobierno. No es algo que Canadá haga a menudo. No hace falta decir que aproveché la oportunidad y comencé mi comisión. Luego me encontré con dos problemas menores. 1. No era bueno en mi carrera. 2. No era bueno siendo oficial, aparentemente. Bueno, una cosa llevó a otra y rápidamente pasé de ser una estrella en ascenso a chocar contra un muro. Podría haber cambiado de carrera e incluso de trayectoria profesional en el ejército, pero mi corazón estaba puesto en ser capitán de un barco y la única forma era a través de la trayectoria profesional Mars. El hecho era que el ejército no estaba interesado en tener un oficial de segunda categoría y yo no estaba listo para ser de segunda categoría en nada. Así que me fui, o me mostraron la puerta dependiendo de tu punto de vista. Caí en depresión y viví principalmente en una bata de baño viendo Oprah. Durante 3 meses. Eso fue suficiente. Me levanté después de eso y comencé de nuevo sin experiencia civil. Asistí a la escuela, me convertí en MCP y comencé mi propio negocio. Diala Geek. Eso fue hace 13 años. Desde entonces he expandido mis propiedades para incluir tiendas de computadoras y un estudio de desarrollo de software. Tengo múltiples ubicaciones en Columbia Británica y atiendo a clientes de TI en todo Canadá. He sido una estrella en un programa de telerrealidad donde yo y otros expertos en negocios trabajamos para salvar pequeñas empresas. Decir que mi vida es cómoda sería una subestimación y estoy constantemente agradecido por las oportunidades que me ha dado. Aunque fue una etapa difícil, el hecho de que el ejército no fuera una buena opción para mí fue lo mejor que me pudo pasar. Aprendí habilidades clave y disciplina, me dieron un trabajo cuando lo necesitaba con desesperación y cuando ya no encajaba, me pidieron que me fuera. Eso dolió en ese momento, pero la realidad es que estoy mucho más capacitado para lo que hago ahora que lo que alguna vez fui en el ejército. Así que para mí fue un caso clásico de hacer limonada. Fui gravemente herido en Irak hace un poco más de 10 años y me vi obligado a retirarme del ejército después de solo 3 años, lo cual era aproximadamente 10 años menos de lo que debía haber estado. Después de salir, con un brazo paralizado y un agujero enorme en mi pierna, solo tomé mi sueldo, me metí mucho en mis analgésicos y acepté cualquier trabajo que me contrataran, pero nunca fui feliz. La situación se volvió realmente mala hace unos años y decidí que ya había tenido suficiente de ser antisocial, de estar deprimido y de apenas sobrevivir. Encontré un programa en la escuela que no sabía que existía y ahora estoy en un campo profesional en el que siempre quise estar y tengo una vida bastante increíble. Tenía 27 años y trabajaba como técnico audiovisual en un hotel pésimo. Descubrí que mi esposa me había engañado, empacó una pequeña bolsa, viví en el sofá de un amigo durante un año y aprendí a usar una cámara. Pasé el año siguiente enviando material de vídeo a National Geographic y, eventualmente, conseguí un trabajo viajando por el mundo grabando videos en lugares como Galápagos, Alaska y Costa Rica. Después de unos años, volví a casa de mis viajes y FanDe con acento agudo, una organización sin fines de lucro exitosa que ayuda a otras organizaciones a contar sus historias. También soy operador de cámara en varios programas de televisión en la ciudad. No soy rico ni nada por el estilo, pero definitivamente siento que lo logré. Comencé en el negocio de la música. Mi empresa se declaró en bancarrota varias veces. Estar en lugares de música casi todo el tiempo me convertía en un casi alcohólico. Una noche, conduje borracho a casa. Me di cuenta de que si continuaba así, o moriría o terminaría en prisión. Y hasta los músicos más grandes que conocía llevaban estilos de vida un poco miserables. Decidí que no quería nada que ver con eso. Regresé a la escuela, me las arreglé con el mínimo de préstamos por temor. Dormía en el piso con mantas porque no quería comprar un colchón, ni tampoco tenía calefacción. Obtuve algunos títulos. Conseguí una pasantía con un tipo muy generoso que ganaba como 6 veces el promedio nacional. Me trató como a un adulto. No iba a darme un trabajo ni a quitar algo de su carga solo porque no podía conseguir mi propia comida. Me ofreció asociarse conmigo si se me ocurría una buena idea. Descartó todas mis propuestas. En el último día de la pasantía, lancé un Hail Mary que literalmente robé de la televisión. Él aceptó, pero tenía que presentar un plan de negocios completo en 4 semanas, además de un esbozo de las habilidades necesarias. Trabajé duro, llegué a tener mis últimos dólares.
Pedí dinero prestado para el alquiler. Acepté cualquier trabajo tonto solo para comer. Eventualmente conseguí algo de capital de riesgo. El negocio despegó. Trabajé como un loco con semanas de 90 a 100 horas. Ahora que las cosas están establecidas, trabajo alrededor de 27 horas a la semana, y me despiden si tengo una cena de negocios. Gano lo que considero que es mucho dinero. Ahorro la mayor parte de mis ingresos, porque cosas como poder comer son un lujo, y evito el alcohol. Conduzco un automóvil viejo, que mi familia llama mi repelente de cazadores de oro. La vida es bastante buena. Esto no es sobre mí, sino sobre mi abuela. Ambos de sus padres eran alcohólicos serios y problemáticos. Se mudó mucho por el país cuando era niña y vivió situaciones realmente traumáticas. Abandonó la escuela secundaria cuando quedó embarazada de mi madre. Se casó con mi abuelo, que también era adolescente en ese momento, y consiguió un trabajo como costurera. Avancemos 18 años. Mi madre se va a la universidad y mis abuelos están en medio de un divorcio. Abuela se da cuenta de que es una madre soltera divorciada y vacía, sin un diploma de secundaria. Así que se esfuerza, obtiene su GED y poco después sigue a mi madre a la universidad, quiero decir, la sigue literalmente, se mudó a la misma ciudad para inscribirse en la universidad estatal. Mi madre no le fue bien en la escuela y solo obtuvo su diploma después de que mi hermano y yo nacimos, pero abuela no estaba bromeando. Se graduó con calificaciones perfectas y un título en negocios. Unos años antes, había hecho trabajo administrativo en una oficina de seguros, volvió a contactarlos y comenzó a ascender en su carrera. Cuando se jubiló hace aproximadamente 10 años, era la directora de la región del Medio Oeste para una importante compañía de seguros nacional. Una vez me dijo algo como, sí, tuve que trabajar muy duro para salir de la situación en la que estaba antes en mi vida. Pero estuve trabajando duro durante años y años antes de que eso sucediera. Tuve mucha suerte de que finalmente llegaron las oportunidades. Odié la universidad cuando era más joven, terminé cambiando de carrera muchas veces y finalmente me decidí por un título de técnico automotriz de 1 año, en ese entonces me encantaban los autos. Conseguí un trabajo en Raleigh, Carolina del Norte, he vivido en Raleigh, Apex toda mi vida, y comencé a trabajar como mecánico. Fui mecánico durante aproximadamente 8 años y, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no quería hacer esto para siempre. El salario no era estable y el trabajo se volvió monótono para mí, entre otras cosas. En 2008, cuando la economía se desplomó, el trabajo realmente escaseó. Después de recibir un cheque de pago de 38 horas, los mecánicos trabajan por tiempo fijo, en un cheque quincenal, decidí que era el momento de volver a la universidad. Tenía 26 años en ese momento y había ahorrado algo de dinero. Decidí hacer algo que fuera interesante, desafiante y, por supuesto, que pagara bien. Elegí ingeniería eléctrica, a lo grande o a casa, ¿verdad? Solicité ingreso a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y fui aceptado para el próximo semestre. Desarraigué mi vida y me mudé de Raleigh a Charlotte, dejando todo atrás. Todos mis amigos, mi familia, todo lo que había conocido durante 27 años. Solo tenía un amigo, persona que conocía en Charlotte. Ciertamente, Charlotte está a solo 3 horas de Raleigh, pero eso no cambia el hecho. Los siguientes 4 años estuvieron llenos de interminables noches en el campus, especialmente el último año, buen Dios, estudiando en casa, y una falta general de vida social fuera de la escuela. Sobreviví gracias a préstamos y becas estudiantiles, PEI, UNC, lotería, luego conseguí una pasantía en ingeniería en mi 3er año, lo cual ayudó mucho. En mayo de 2013 me gradué con una licenciatura en ingeniería eléctrica y un menor en matemáticas. Ya tenía esa pasantía en ingeniería que duró hasta julio. Comencé mi trabajo actual de ingeniería en agosto, y aquí estamos hoy. Si me hubieras preguntado cuando era joven si alguna vez haría algo relacionado con las matemáticas, me habría muerto de risa. Pasar de mecánico a ingeniero eléctrico nunca estuvo en mis planes, pero estoy muy contento de haber tomado la decisión de hacerlo. Nunca es demasiado tarde.